Bueno, hoy vamos a ver la clase de estabilidad de taludes, de mecánica de suelos y geología. A ver, vamos a ver primero cuál es el problema. Un talud es un corte en el terreno, ¿no? El problema básicamente es que cuando yo estoy alejado del talud, o sea, en el terreno que no sufre la influencia del talud, tenemos un estado tensional como el circulito este azul que está acá, que tiene una determinada tensión horizontal y una determinada presión vertical. La presión horizontal está relacionada con la vertical por el coeficiente de empuje en reposo, que suele ser del orden de 1 menos seno de phi, que es cerca a 0,5. Entonces, tenemos que las horizontales son más o menos la mitad de las verticales, y no está en la falla, está lejos de la falla. Ahora, en la medida que me voy acercando del talud, entonces las presiones verticales se mantienen constantes porque tengo la misma tapada arriba. Ya, si me pongo acá, no. Si me pongo acá al costadito, no. Pero si sigo teniendo toda la tapada arriba, las presiones verticales son las mismas. El problema es que dejan de ser tensiones principales, porque empieza a haber tensiones de corte, porque ese suelo que está acá, esta masa de suelo, está tratando de caerse. En general, con una superficie de falla que tiene una forma cercana a lo que es un círculo. O sea, toda esta masa de suelo querría caerse y girar. Entonces, en estos lugares, cerca de la superficie de falla, tengo tensión tangencial. Y si tengo tensión tangencial ya no son más tensiones principales. O sea que la vertical y la horizontal dejan de ser direcciones principales. Y entonces, como la tensión horizontal vertical sigue siendo la misma, porque tengo aproximadamente la misma tapada, bueno, pero las principales ya son más grandes, porque para este valor de tensión vertical hay una tensión tangencial. Ya no estoy acá, en este lugar, ahora estoy en otro lugar, más arriba, por ejemplo acá. Por lo tanto, mi nuevo estado tensional es un círculo que pasa por este punto. Y lo mismo pasa si analizo en la otra dirección. Entonces, se me agrandan las tensiones principales mayores y se me achican las menores. Entonces paso a un estado tensional como el rojo y ya estoy más cerca de la falla. Y si esto fuera muy tendiente a ser vertical, o sea, si agrandara el ángulo del talud, en algún momento puede ser que este círculo se haga tangente a la recta resistencia intrínseca, y es donde falla el talud, o donde falla el suelo, no el talud, donde falla el suelo en ese lugar. Para que falle el talud tiene que fallar el suelo en todos los lugares, en toda la superficie. ¿Hay algo que se me tildó? Bueno, en toda la superficie de falla. Bueno, me siguen escuchando, ¿no? ¿Eso está andando bien? Porque se me tildó algo en un momento. Sí, sí. Ok. Bueno, este es el problema de la estabilidad de talud. A ver cómo se analiza. Vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de un talud que falló. Suele fallar con una superficie circular. Acá tiene como la forma de una cuchara, porque además no era un talud extendido, sino que tenía una curva este talud. Entonces falló con una forma como una cuchara. Pero si fuera un talud todo homogéneo, digamos, un plano, no una superficie curva, sino un plano directamente, bueno, fallaría con una forma cilíndrica con forma circular acá. ¿Está? Bueno. Entonces decíamos, si las tensiones de corte que se generan en alguna superficie de falla llegan a la de resistencia al corte y la superan un cachito, un poquito en algún lado, con eso ya alcanza para que se caiga. Si la igualan, estaría en un equilibrio inestable, que apenas una mínima carga extra haría que se caiga. Entonces hablamos de factor de seguridad, para quedarnos tranquilos. No queremos estar en el lugar justo donde las tensiones son iguales a la resistencia del suelo en toda esa superficie. Entonces hablamos de un coeficiente de seguridad, donde comparamos la capacidad que tiene el suelo, o sea, la integral de toda la resistencia al corte en toda la superficie de falla, esa es la capacidad, con la demanda, que es cuánto está exigiendo toda esa masa de suelo, qué tensiones le está transmitiendo
a esa superficie de falla. Entonces, por un lado la demanda, por otro lado la capacidad. Si comparamos la relación entre demanda y capacidad, ese va a ser nuestro coeficiente de seguridad, o nuestro factor de seguridad. ¿Está? Entonces, ¿qué maneras hay de hacer esto? Bueno, es plantear una superficie de falla, que puede ser circular, en general se plantea circular, pero en función de la estratigrafía puede ser, en este caso está dibujado una capita muy, muy finita, pero muy blanda respecto del otro suelo, entonces puede ser que la superficie de falla no sea circular y sea algo que tienda a buscar pasar el máximo recorrido posible por el lugar donde menos resistencia tiene el suelo. Y entonces nos puede quedar una cosa como esta, lo que sea más desfavorable para el suelo, o algo como esto. Entonces, ¿cómo trabajamos? Primero postulamos un mecanismo de falla. Estamos trabajando acá, sin haberlo dicho, con el teorema del límite superior, donde buscamos un mecanismo de falla y comparamos energías. Entonces, planteamos el mecanismo, imaginemos que seguimos con este caso, con el círculo, se plantea un mecanismo que sería este, cualquiera, nosotros lo elegimos, cuanto más cerca estemos del que vaya a pasar en la realidad, menos vamos a tener que trabajar, y se integran todas las tensiones tangenciales que se van a producir en la falla, en la superficie de falla, y se compara con la integral de la resistencia del suelo en toda esta superficie de falla. Y ese sería nuestro factor de seguridad. Ahora, eso sería el factor de seguridad de este círculo de falla que planteamos, pero después planteamos otro. Y vamos buscando, y planteamos un montón de círculos de falla, y vamos buscando el que menor coeficiente de seguridad nos dé. Entonces, fíjense acá, que lo que se hace es armar una especie de grilla, donde para cada punto, por ejemplo para cada punto se plantean varias superficies de falla de distinto radio. Con este punto trazo primero una superficie de falla con R1. Después la trazo con R2, con R3, con R4 y voy jugando con eso. Si voy subiendo con los radios y me va subiendo el coeficiente de falla, tengo que ir para el otro lado. Porque tengo que buscar el mínimo coeficiente de seguridad. Entonces, si para este lado se me achica el coeficiente de seguridad, sigo para este lado achicando el radio. Cuando me vuelve a crecer, llegué al mínimo. Y ese es el valor que me interesa. Y entonces lo que se suele hacer es acá escribir el valor mínimo del coeficiente de seguridad que obtuve. Después cambio el centro, corro y vuelvo a hacer lo mismo. A iterar con distintos radios hasta que encuentro el mínimo coeficiente de seguridad de este lugar. Después me cambio y lo vuelvo a hacer. Así para cada uno de los puntos de la grilla. Y también se podría decir, bueno, si yo me doy cuenta que cuando me muevo para la derecha los coeficientes de seguridad se me agrandan, entonces tengo que ir para la izquierda. Y lo mismo con arriba y abajo. Tengo que ir jugando para tratar de encontrar el mínimo coeficiente de seguridad, que va a constar en dos cosas, en un lugar donde aplico el radio y en el radio mismo. Son las dos variables con las que juego. Bueno, esto a mano lleva mucho tiempo, pero con un programa de computación es muy fácil. Se plantea y la computadora lo resuelve en nada, en segundos, resuelve esto, iterando en varios lugares. Y hace algún dibujito y algunas líneas donde los coeficientes de seguridad son todos iguales, entonces uno va viendo para qué lado se achican, etc. ¿Tá? Lo que vamos a ver ahora nosotros es cómo hacer el cálculo de uno de estos círculos. Lo vamos a ver detallado. Después es cuestión de hacerlo muchas veces. Bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa con un talud infinito. Para ver un poquito la matemática que está implicada. Si yo tengo un talud infinito, quiere decir que es infinitamente largo para arriba y para abajo. Bueno, se plantea el equilibrio de un elemento de este talud, que sería un bloquecito. Entonces, si ponemos, y acá se está planteando una superficie de falla no circular, se está planteando una superficie de falla plana, paralela al ángulo del talud. Entonces se ponen de manifiesto las fuerzas que hay, que es el peso de todo este bloque de suelo, la normal y el corte. Entonces, por equilibrio de fuerzas, sabemos que esta es la expresión para el corte, gamma por L por Z, o sea, gamma por el peso, L por Z,
y por el coseno de beta nos va a dar porque tengo que proyectar en esta dirección a z para obtener esta distancia bb'. Bueno, entonces tengo el peso de todo este volumen por la tangente de phi, cuando quiero sacar la resistencia. Cuando quiero sacar el peso es la proyección de W en esta dirección. Y cuando quiero sacar N es la proyección de W en esta dirección, en la dirección perpendicular al plano de falla. Entonces, cuando quiero sacar las tensiones, divido esa fuerza por esta distancia, que la llamamos L. Entonces, por eso cuando pasamos de este renglón a este, desaparece L, que estaba acá. Y en cuanto a la resistencia al corte, es eventualmente si hay una cementación, más el valor de la tensión normal. Si hay una presión neutra, se la tengo que descontar a la presión total. Si no, esto no estará y será la presión total. Lo que tengo que poner acá es una presión efectiva por la tangente de phi. ¿Ah? Entonces, llegamos a esta expresión de acá. Ahora, el coeficiente de seguridad es la resistencia al corte en este plano dividido la tensión tangencial que le genera el bloquecito. Entonces comparamos la tensión, la demanda, sería este tau, y la capacidad que tiene el suelo de ofrecer resistencia es S. Ahora, si se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero se lo voy a escribir acá, a lo que se llega en el caso, que es un caso que lo van a ver siempre en los libros, que es el primero que se estudia, cuando el coeficiente de seguridad, bueno, lo vamos a llamar FOS. El factor de seguridad de un talud infinito que no tiene cementación, vamos a analizar sin cementación y vamos a analizar sin presión neutra. Bueno, lo pueden despejar ustedes, pero les va a dar que esto es igual a la tangente de beta, donde beta es el ángulo este. Tangente de beta sobre tangente de phi. O sea, si ustedes tienen un talud infinito, no tienen presión neutra, no tienen cementación, directamente el coeficiente de seguridad es este. La demostración es esta de acá, lo único que tienen que hacer es empezar a reemplazar cosas y operar un poquito con trigonometría acá para despejar que acá queda tangente de beta. Bueno. Ahora vamos a un caso general. El caso general, yo planteo un círculo de falla, ¿y cómo hago para resolver esto? Bueno, para integrar estas tensiones en la base de todo este círculo de falla, lo subdivido en dovelas, o sea, lo subdivido en áreas o en zonas a toda esta masa de suelo. Y son estas líneas punteadas que están acá. ¿Está? Lo parto en pedacitos. Cuanto más lo parto, más exacto va a ser el resultado, pero más voy a tener que trabajar. ¿Cómo lo parto? Y bueno, lo ideal es partirlo en pedacitos de manera tal que haya, fíjense que hay un ángulo alfa que está expresado acá, que es el ángulo que forma en realidad la base, o la tangente a la dovela con la horizontal. Acá está puesto alfa. Es la tangente en la base de la dovela con la horizontal. Bueno, yo primero voy a buscar dovelas que tengan o un ángulo alfa positivo o negativo, o sea, o que estén de la vertical, fíjense que si yo planteé el centro acá, de este círculo, de la vertical hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea que ya la vertical del punto que yo planteé para el círculo, eso ya me define para un lado unas dovelas, para otro otras. Y la otra regla que hay que aplicar es que las dovelas siempre, la base de la dovela, o sea, la parte que está cortando el suelo, siempre esté contenida en el mismo suelo, en un solo suelo. Si yo tengo estratificado este material, tengo distintas capas, no me conviene nunca que una dovela implique varias capas. La base de la dovela tiene que estar en una sola capa, para que las cuentas salgan fácil. Si no, después tengo que entrar a buscar un promedio entre lo que pasa en un suelo con el otro. Entonces, las divido por suelo, cada dovela. Bueno, entonces,
dicho esto, yo partí todo mi masa en distintas dovelas y vamos a ver ahora cómo hacemos para integrar todas las tensiones tangenciales que van a estar acá abajo. ¿Qué vamos a buscar para analizar el coeficiente de seguridad? Estábamos hablando de un método del teorema superior, que es plantear un mecanismo y comparar energías. Bueno, cuando el mecanismo es cinemáticamente admisible, como es este caso, o sea, no estoy planteando un mecanismo raro, es algo que perfectamente puede pasar, entonces da lo mismo plantear energías, equilibrio de energías, que plantear equilibrio de fuerzas. Entonces nosotros vamos a elegir plantear equilibrio de fuerzas, porque me ahorro una cuenta. Y el equilibrio de fuerzas yo puedo elegir suma de fuerzas en X, en Y o suma de momentos. Y acá vamos a plantear equilibrio de momentos, que es lo más fácil de plantear. Porque si planteo equilibrio de momentos respecto del centro, todas las tensiones tangenciales, el momento es la tensión tangencial por el radio del círculo. Entonces por eso me conviene plantear equilibrio de momentos respecto del centro del círculo, respecto del centro de la falla. Bueno, entonces, para una dovela, vamos a ver cuánto vale la tensión tangencial, la resistencia, en forma de tensión tangencial, en la base de la dovela. Entonces va a ser si hay cementación, más la tensión normal, que va a estar perpendicular a la superficie de falla, por la tangente de phi. Esa va a ser la resistencia en la base de la dovela. Asumiendo, si bien la dovela tiene una forma curva, la parte baja de la dovela tiene una forma curva, vamos a tomar la tangente en la mitad de la dovela. En la mitad de la base tomamos la tangente en ese lugar como la dirección que tiene la dovela. Luego, el momento resistente va a ser esa tensión tangencial por el brazo de palanca, que es el radio R. Y además eso lo voy a tener que hacer la suma dovela por dovela. Entonces por eso llego a esta expresión de acá. El radio, que es uno solo, porque es un círculo, por la suma de cada una de las tensiones tangenciales de las dovelas por el largo de la dovela. El largo es en esta dirección. O sea, el largo de la superficie del suelo de esa dovela. Acá está lo que es el L. El L es esta. Si acá planteamos solo una dovela, el L es este largo de la base. La base se mide en horizontal y es esto. Esta es la base, el largo se mide sobre la superficie. Bueno, ahora, ¿cuál es la demanda de todo esto? La demanda es la suma de los momentos de las fuerzas que hacen que esto se quiere caer. Bueno, así planteado, la única fuerza que hace que esto se quiera caer es el peso. Entonces, si yo planteo la suma de los momentos de los distintos pesos de cada dovela respecto del centro, esa va a ser mi demanda. ¿Tá? Eso es lo que está puesto acá, la suma de los pesos por el brazo de palanca. El brazo de palanca para cada dovela es esta distancia, A. Se mide en horizontal porque la fuerza vertical, el peso está en vertical. Entonces este es mi brazo de palanca por cada W. Y mi coeficiente de seguridad va a ser la división entre los dos. Ahora, el tema es cómo calculo este sigma. Y de ahí nacen los distintos métodos que vamos a ver ahora. Porque para calcular cuánto vale este sigma, tengo que ver qué es lo que está pasando dovela por dovela. Tengo que, las fuerzas que están incluidas en una dovela son el propio peso de la dovela, fuerzas tangenciales en los bordes de la dovela que se van a equilibrar con la dovela de al lado. Esta TI va a ser igual a la TI del otro lado, de la dovela de al lado, o sea, van a estar en equilibrio con la de al lado, pero en una dovela están existiendo, y estas dos no tienen por qué ser iguales. TI y TI más 1 no tienen por qué ser iguales. Y lo mismo pasa con los E, que son los empujes de las dovelas de los costados. No tienen por qué ser iguales estas dos. Sí es igual esta con la que viene del otro lado, de la dovela de al lado. Acá sí hay un equilibrio, pero esta y esta no tienen por qué estar en equilibrio. Entonces, estas son todas las fuerzas que intervienen. Y en la base tenemos la fuerza normal y la fuerza tangencial. Entonces, en función de cómo despejemos N, con todo el equilibrio el sigma I que necesitamos es este N dividido el L.
Pero, ¿cómo llegamos a este n? Bueno, ahí empieza el problema. Entonces, el primer método, el más sencillo, que es el de Fellenius, dice, bueno, miren, yo voy a plantear nada más que estas fuerzas. Me voy a olvidar que hay los T de los costados y los E, los desprecio. O digo que son iguales y que se compensan. Cosa que no es verdad, pero es la hipótesis de Fellenius. Entonces, mi equilibrio de fuerzas resulta este de acá. Tengo el peso, la normal y la fuerza tangencial. Y acá se resuelve todo. Ahora, lo que hace Fellenius es decir, bueno, mi normal, que es lo que yo quiero sacar, es la proyección del peso en la dirección de la normal. ¿Ah? Entonces eso es lo que está haciendo acá. Dice, la normal es el peso por coseno de alfa. Es la proyección, pero no está resolviendo, por eso dice acá arriba, no está resolviendo una fuerza vertical. O sea, el equilibrio vertical no está planteado acá. Porque para plantear el equilibrio vertical tendría que decir que W es igual a la proyección de N en esta dirección, acá, y más la proyección de S en esta dirección. Eso no lo está planteando, no está interrelacionando S con N. Solamente está proyectando W en la dirección de N. Entonces, no hay equilibrio vertical en el método de Fellenius. Ahora, cuando plantea esto, listo, ya está, el sigma es muy fácil, porque es el N, este N dividido el largo. Eventualmente, si hay una presión neutra, hay que descontarla. Y entonces, cuando plantea el coeficiente de seguridad, la cuenta es directa. Y despejo cuánto vale el coeficiente de seguridad. Este método es muy sencillo, ya no se usa, porque usamos el que sigue, que es mejor. Es conservador, el que sigue es más realista, es demasiado conservador este. Y lo que usamos es el de Bishop. Que Bishop dice, bueno, yo sí voy a tomar que hay un empuje, una diferencia de valores entre los empujes laterales. No voy a considerar las fuerzas tangenciales en la dovela, pero sí los empujes laterales. Entonces, plantea el equilibrio de fuerzas, el peso, la diferencia de estos E, el N con la dirección que tiene y el S con la dirección que la conoce. Y ahora sí plantea un equilibrio vertical. Entonces dice, bueno, el peso es igual a la proyección de N en la dirección del peso, entonces es N por coseno de alfa, más la proyección de S en la misma dirección. Entonces es S por seno de alfa. Entonces, ahora tengo el W. Ahora tengo el N. De acá despejo el N. Pero el N, cuando yo hago la cuenta, el N está relacionado con el S. El S era la resistencia, la fuerza en la dirección tangencial, que está relacionada con las tensiones tangenciales que resiste el suelo. Entonces, cuando despeja N de todo esto, llega a esta cuenta de acá. Acá le está agregando, acá adentro, por eso hay un factor de seguridad, dice, bueno, ¿y cuánto vale S? Y bueno, S es la resistencia que tiene el suelo dividido un coeficiente de seguridad. Pero yo no lo conozco el coeficiente de seguridad. Porque de hecho es lo que estoy tratando de sacar. Pero la realidad es que las tensiones que van a actuar ahí no son la resistencia máxima. Si fueran la resistencia, el círculo estaría en falla. Pero sí es una fracción de la resistencia. Entonces dice, bueno, adopto que este S es toda la resistencia del suelo dividido en coeficiente de seguridad. ¿Cuál? El que estoy buscando. Entonces, cuando termino de hacer las cuentas, cuando termino de hacer toda la matemática, de meter este N en la fórmula que teníamos en la diapositiva anterior, llego a esto, llego a un coeficiente, hay un choclo grande, no está escrito acá, pero llego a que el coeficiente de seguridad es igual a algo que depende del coeficiente de seguridad. Bueno, entonces tengo que iterar. Entonces tengo que, la manera de resolverlo es plantear un coeficiente de seguridad, meterlo en esta fórmula y ver cuánto sale. El que sale acá, si es el mismo que el que yo metí, ya la pegué. Si no es el mismo, tengo que volver a iterar. Entonces yo pongo, lo que se suele hacer es poner 1 acá y ver cuánto sale. Me va a salir 1,6, por ejemplo. Agarro 1,6 y lo meto acá y calculo. Me va a salir 1,4. Agarro el 1,4 y lo meto acá. Me va a salir 1,45.
Agarro el 1.45 y lo meto acá y me va a salir 1.46, 45 y medio. Y entonces ya me puedo quedar tranquilo que ya llegué. O sea, lo bueno de este método de iterar es que es rápida la iteración. Entonces, yo tengo que lograr poner un número acá y que me salga el mismo acá. Cuando hice eso, obtuve el coeficiente de seguridad. Entonces, este es un método mejor que el de Fellenius, pero es iterativo. El coeficiente de seguridad está en función del mismo coeficiente de seguridad que estamos buscando. Bueno, hasta acá es lo que van a usar en el 99% de los casos. En la práctica, etc. O sea que lo que estaría bueno es que entiendan hasta acá, por lo menos hasta acá. Todo lo que sigue son cosas más sofisticadas que está bueno que sepan que existen. ¿Ah? Bueno, así que si hay alguna duda de esto, está bueno que la veamos ahora. Si algo no les quedó claro de lo que vimos, mejor lo sacamos ahora. Bueno, sigamos. Después hay otros métodos donde ahora, en vez de tomar equilibrio de momentos, se verifican equilibrio de fuerzas en las dos direcciones. Un método implica, por ejemplo, porque hay que empezar a poner hipótesis, porque hay un montón de variables. Entonces, hay que empezar a poner hipótesis para hacer menos cuentas. Un método dice, bueno, yo en cada faja, las fuerzas que están de los dos lados tienen una resultante que está inclinada y que la inclinación es igual al promedio de lo que sería el talud, definiendo como promedio esta línea punteada. Entonces, en todos lados es la misma, en todos lados le aplica la misma inclinación. Bueno, esa es una hipótesis del método sueco modificado, ¿no? La inclinación de fuerzas es igual a la del talud promedio. Esta es la hipótesis de este método. El Jambú después dice, bueno, no, la inclinación es nula. Es otra hipótesis. Y después hay otra, más complicada, que es plantear, hay una inclinación, pero que se termina corrigiendo con unos abacos que hizo el autor. ¿Ah? Ahora, después hay métodos, cuando la superficie no es circular también, que resuelven además los momentos y las fuerzas. Resuelven más ecuaciones todavía. Pero claro, se empiezan a complicar. Está el método de Spencer, donde plantea que la inclinación de las fuerzas de cada faja es la misma, pero no la conoce. Entonces es una de las incógnitas que tiene que sacar. Y después otro que plantea que la inclinación va cambiando con una ley que expresa y con unas funciones y, bueno, muchas más cuentas y mucho más complicado. Los que están interesados lo buscan en el libro, seguramente en el PowerPoint está, o en algún libro, lo pueden resolver. No lo van a usar para lo que es la materia, pero sepan que está, que hay cosas más complicadas. Como resumen, Bishop resuelve el equilibrio de fuerzas. Fíjense, acá está puesto el número de variables. ¿Cuántas variables hay? Entonces, si ustedes pusieron n fajas, hay n más 1 variables. Hay n más 1 incógnitas en el método. Pero Bishop resuelve las fuerzas verticales. El de Fellenius no. Hay una sola variable que es el coeficiente de seguridad que buscamos. Es una cuenta directa. Jambú simplificado. Resuelve las fuerzas horizontales y verticales. Ya ahora tiene el doble del número de fajas de dovelas que ustedes planteen. Fíjense acá, como cada vez hay más incógnitas. 3 veces el número de dovelas. En el de Spencer y en el otro también. En el de Morgan State Price, lo mismo. 3 veces el número de incógnitas. O sea, ya aumenta mucho. A ver, hacerlo a mano ya empieza a ser muy complejo. Hay que hacerlo con algún programa. Que de hecho hay muchos programas que resuelven con estos métodos. Está bueno que ustedes sepan más o menos por dónde van estos métodos, porque si algún día tienen alguno de estos programas y lo quieren resolver con esto, bueno, saben lo que están haciendo. A ver, ahora hay que ponerle un valor a los parámetros de resistencia al corte.
Entonces, ahora hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlo cuidado en todos lados, en todos los problemas de resistencia al corte, en este particularmente un poco más, porque si la verdadera envolvente del suelo, la verdadera recta de resistencia intrínseca no es una recta, y es una curva, y tiene esta forma, como ustedes ya aprendieron, o por lo menos lo van a demostrar hoy dentro de un rato en el examen, que hay una joroba, que esto depende de la dilatancia que tenga el suelo, entonces si es en una arcilla, si está preconsolidada voy a tener esta joroba, si está normalmente consolidada no tengo esta joroba, y ya sale una recta que sale del origen. O en una arena, si está muy densa tengo esta joroba porque dilata. Bueno, entonces es una mala idea buscar una recta que represente todo esto, como ser, por ejemplo, esta que está dibujada acá. ¿Por qué? Y porque si yo planteo una recta de este estilo, hay toda una área roja, acá sombreada, de estados tensionales que en la realidad son imposibles, pero que ustedes en sus cuentas les van a estar diciendo que sí se pueden tener. Y encima le van a estar asignando resistencias al suelo que son superiores a las de verdad que va a tener el suelo. El suelo se va a romper con la línea verde. Y ustedes le van a decir que cualquier estado tensional rosado es posible. Entonces van a estar sobrevalorando la resistencia del suelo. O sea que están del lado de la inseguridad. Entonces esto no hay que hacer. Hay que tener mucho cuidado con los valores que uno va poniendo. En el peor de los casos, uno siempre puede tomar el que pase por el origen y está despreciando lo que ayuda este fenómeno de la dilatancia. Eso es lo que está planteado acá. En el peor, si yo tomo esto como una posibilidad, la verdad es esta línea gris. Si yo tomo dos puntos cualquiera y trazo una recta de resistencia intrínseca como esta de acá, bueno, voy a estar sobrevalorando la resistencia y voy a tener círculos de falla muy profundos, cosas que no van a ser en realidad. Ahora, en el peor de los casos, yo siempre puedo tomar esta línea azul, desde el origen hasta la zona que no tenga la influencia de la joroba. Bueno, de última estoy despreciando algo que juega a favor mío. No se me va a caer el talud. Probablemente exageren con la cuenta que están haciendo, alguien que tenga más claro qué valor poner porque conozca este fenómeno y lo pueda cuantificar mejor, tendrá un resultado mejor que ustedes. Pero esto siempre lo pueden hacer y van a estar tranquilos que no se va a caer. Otra complejidad que tiene esto. Los suelos en general se depositan de arriba para abajo. Entonces, cuando yo analizo las tensiones tangenciales que hay en el círculo de falla, va a depender de dónde esté mirando el círculo de falla. Si lo miro en la salida, bueno, la curva de falla, la superficie de falla estaría cortándolo en esta dirección. Ahora, si lo miro acá abajo, la superficie de falla está pasando justo por la dirección de la estratificación. Y si lo miro acá, lo está cortando en la otra dirección que en esta. Entonces, los parámetros que yo tendría que poner en cada uno de los 3 puntos tendrían que ser distintos, porque como vemos en estos gráficos de acá, en función de cómo analice yo una muestra estratificada, si la analizo con las tensiones mayores perpendiculares a la estratificación, voy a tener un resultado dado. Si lo analizo al revés, voy a tener otro y voy a tener menos resistencia. Pues tengo más resistencia así que así. Y en el círculo me cambia en todos los puntos. Entonces, ¿qué pongo? ¿La menor de todas? ¿Y exagero de vuelta más todavía el tema? ¿O no? ¿Le pongo en distintas zonas? Bueno, esta es otra problemática que tiene analizar bien un talud. La variación de las resistencias punto a punto en el talud. Bueno, ¿qué es el fenómeno de la rotura progresiva? Lo que hay que tener cuidado en un talud, cuando yo sí tengo en cuenta que hay un pico, cuando tengo en cuenta la dilatancia y sé que hay un pico de resistencia y que después cae, y yo quiero jugar con este valor, yo quiero plantear el máximo, hay que tener cuidado que ningún punto llegue a ese máximo. Porque supongamos que este punto, el A, llega al máximo. Se deforma el suelo de manera tal que llego al máximo. Y se deforma un poquito más. Y si se deforma un poquito más, el punto A ya no va a estar en el pico, sino que ya va a empezar a perder resistencia. Y cuando el punto A pierda resistencia, va a sobrecargar al punto de al lado. Y cuando sobrecarga al punto de al lado, que todavía no estaba en el pico, va a pasar a estar en el pico. Y entonces,
le estoy pidiendo más resistencia al punto B, que a lo mejor también se pasa y empieza a perder resistencia, y entonces ya le empieza a pedir colaboración al C, que vuelve a llegar al pico. Entonces esto es algo que, si un punto llega al pico y se pasa un poquito, bueno, va a sobreexigir al de al lado, que a lo mejor ya estaba cerca, y si llega al pico y se pasa, le transfiere carga al de al lado, este cada vez tiene menos, este tiene menos, este tiene que tomar todo lo que no toman los compañeros, y así. Eso es un fenómeno que sigue de acá hacia arriba. Entonces, el peligro es cuando yo llego en un punto donde se me empieza, llego al máximo, me empieza a pasarle carga a los de al lado, y eso se puede terminar transformando en una falla brusca, rápida. No algo despacito que va bajando, que se va deslizando, no. Es rápida, violenta, porque cada vez necesito más carga, que no están pudiendo tomar los puntos que se pasan del pico. Y esa es lo que se conoce como rotura progresiva. Bueno, esto es como para las rocas, es como para tener en cuenta distintas resistencias en distintas direcciones. Para tener en cuenta, por ejemplo, las discontinuidades. No es lo mismo romper un macizo de roca por la discontinuidad, que va a tener una resistencia menor, que si se lo rompe atravesando discontinuidades. ¿Tá? Bueno, esta es una salida de cálculo de un programa de elementos finitos que está teniendo en cuenta esas cosas, que tengo resistencias distintas en función de los planos en los que lo analizo. Bueno, vamos a ver un poquito de el RFD, de qué se trata. A ver, lo que sería correcto, lo más correcto, más que lo que vimos hasta ahora, sería decir, bueno, yo voy a buscar yo quiero tener una determinada probabilidad de falla mínima probabilidad de falla, pero lo más correcto sería analizar en tema de probabilidades la falla de un talud. ¿Por qué? Y porque los parámetros del suelo varían. O sea, hay un valor promedio y hay un valor mínimo y un máximo, y son cosas que van cambiando. El suelo no es todo homogéneo. Hay cosas que van variando, entonces, por ejemplo, la FIME puede variar entre 30 y 37 grados, y el valor más probable sea 35. Bueno, ¿cómo tengo en cuenta esto? Bueno, eso es con un análisis de probabilidades. Entonces, lo que se hace es ver cuál sería la probabilidad de que haya una falla, o sea, de que el factor de seguridad sea menos que 1. Haciendo un esquema acá, donde comparamos la capacidad con la demanda, o sea, el factor de seguridad, vemos que hay un valor medio de ese factor de seguridad, y que después cada vez hay menos probabilidades de que eso pase. ¿Y cuál sería la probabilidad de falla? La probabilidad de falla sería, ¿cuántas probabilidades tendríamos de tener menos de 1 de ese coeficiente de seguridad? Y entonces sería la curva sombreada esta que está acá. Entonces, lo que nos importa es que esta curva sombreada sea chiquita. Esa es la probabilidad de falla. Para eso tendríamos que ver cómo hacer para dibujar esta curva, ¿no? Dibujar el valor medio y las distintas probabilidades de los distintos resultados. Bueno, eso era lo que yo les estaba diciendo. Si fuera exacto, usamos lo que vimos hasta ahora, y el coeficiente de seguridad ya está, lo sacamos, pero no es exacto, hay cosas que varían. Y hay incertidumbre gamma no sé cuánto vale, sé que vale no sé, yo les digo 1,7, bueno, puede ser de 1,6 a 1,75. C lo mismo, phi lo mismo, hay variación. Bueno, entonces, una posibilidad es, acá está resuelto el caso de un bloque de roca que quiere deslizar por una discontinuidad, por esta discontinuidad, que quiere deslizar por este lado. Bueno, una probabilidad es, por ejemplo, decir, bueno, yo no sé qué bloque es el que se va a romper. Esto es parecido a lo que hacían con Coulomb todavía no vieron. Bueno, cuando vean empuje activo, hay un método que se llama el método de Coulomb, que se resuelve de esta manera. Es ignorar una variable, pero entonces yo juego con esa variable y busco lo más parecido a lo que el
el valor mínimo de eso. Entonces, una posibilidad es esta, jugar con qué profundidad tendría este bloque que se querría caer. La otra posibilidad es jugar con probabilidades y decir, bueno, planteo rangos de valores, por ejemplo, un rango en el que puedo jugar con esto, otro rango con el que puedo jugar con las presiones del agua y gamma, otro rango con el que puedo jugar de la resistencia del suelo, y voy viendo qué resultados voy teniendo en función de esos rangos que tengo. Y busco la probabilidad de falla. Estas son las probabilidades de falla aceptadas para taludes. Fíjense, una estructura temporal, la probabilidad de falla puede ser de 0,1, o sea, el 10%. Ahora, algo en general para todos los casos, fíjense cuánto es, 0,0001. O sea, estamos hablando del menos del 1 por 1000. Entonces, en función del tipo de obra que yo voy a tener, puedo definir qué probabilidad de falla es admisible. Y acá tenemos lo que pueden variar los distintos parámetros que se usan para el cálculo de la estabilidad de taludes. Fíjense que esta es la variación que puede haber en, por ejemplo, la resistencia al corte no drenado. Bueno, dependerá, ¿qué hicieron? ¿Un ensayo SPT? Bueno, tu variación puede ser del 30 al 40. ¿Hiciste un SPT? ¿Es otro ensayo? Bueno, es más la variación. Y así, en función del tipo de ensayo que se usó, nos dice cuánto puede variar cada uno de los parámetros que vamos a usar. La humedad, los límites de áter, bueno, todas las distintas, los distintos datos que podemos tener tienen una varianza relacionada. Bueno, entonces, fíjense una cosa acá, en función de eso, de decir, bueno, yo hice un SPT que es un ensayo, o un CPT que es otro tipo de ensayo. Si hacemos un SPT, el SPT tiene una dispersión mayor que un CPT. Entonces, una dispersión mayor nos va a dar, por ejemplo, esta curva azul cuando calculemos el factor de seguridad. Y nuestro coeficiente de seguridad, por ejemplo, puede dar este. Ahora, hacemos nuestro mismo análisis de estabilidad de taludes con un CPT y a lo mejor nos da esta curva verde. Y aparentemente el coeficiente de seguridad sería menor, porque estamos graficando acá abajo coeficiente de seguridad. Entonces acá yo tengo, qué sé yo, 1,8 y acá tengo 1,4. ¿Y cuál es mejor? Y bueno, el que tengo más coeficiente de seguridad. Sí, pero el que tengo más coeficiente de seguridad, la probabilidad de falla, que es esta área asombrada, tiene mayor probabilidad de falla que esta, la verde. Entonces, en realidad, es mejor tener este coeficiente de seguridad más bajo que este, pero obtenido con ensayos que tienen menor variabilidad. Entonces, tengo menor probabilidad de falla. Bueno. Una pregunta, por curiosidad más que nada. Recién cuando nos dijiste más o menos teníamos cómo variaban los distintos parámetros, Sí. ¿se asume siempre que tiene una distribución normal o se usan otro tipo de distribución según el parámetro también? A ver, sí, asumís una distribución normal. Eso es lo más sencillo. ¿Querés asumir otra cosa? Es complejizarlo más todavía, pero sí, asumiendo una distribución normal, esto sería lo que vos podés hacer, que ya es un salto cuántico respecto a lo que se viene haciendo siempre. ¿Está? Sí. Bueno, volvemos para acá. Faltó el título, pero es método de Monte Carlo. Que es, en función de todos los valores de entrada del cálculo, o sea, gamma, C, phi, en función de todos los valores, de todos los datos de entrada, se empiezan a hacer iteraciones, montones de iteraciones, eligiendo, bueno, si phi vale tanto, y si C vale tanto, y gamma vale tanto, ¿qué obtengo? Bueno, ahora cambio uno de esos y veo qué obtengo. Se hacen un montón de variaciones de los datos de entrada y se calculan qué probabilidades de falla, se calcula, por ejemplo, el método de Bishop, y se ve qué coeficiente de seguridad se obtiene. Entonces, y se hace un montón de iteraciones.
Y se termina determinando que la probabilidad de falla es, cuando yo hice un montón de iteraciones, elegir cuáles de todas esas iteraciones son las que me dieron que el talud falla. O sea, que la capacidad es menor que la demanda. Entonces, si hice 1000 iteraciones con 1000 variaciones distintas, y 10 de esas 1000, en 10 de esas 1000 me dio que tengo menor capacidad que la demanda, o sea, falla, mi probabilidad de falla va a ser 10 dividido 1000. En la medida que se hagan muchas, que hay un gráfico de un trabajo que se hizo así, y se va viendo cuánto vale esta PF. Entonces, cuando se hacen pocas iteraciones, la probabilidad de falla es grande, porque con una, si hice 2 y justo una me da que se rompe, bueno, la probabilidad de falla es de la mitad. Bueno, entonces, siempre arranco de algo grande. En la medida que aumento las iteraciones que voy haciendo, las cuentas que hago, esto tiende a estabilizarse. Cuando yo hago mucho acá, llego a tener la verdadera probabilidad de falla. ¿Tá? Entonces, si hago un montón de iteraciones, fíjense acá cómo varió. Fue cambiando todo un serrucho y en algún momento se fue estabilizando. Bueno, cuando se estabilizó ya me puedo quedar tranquilo que esa es la verdadera probabilidad de falla del problema. Obviamente esto es para hacer con una computadora, que pruebe un montón de cuentas y me termina dando cuál sería la probabilidad de falla de eso, en función de los rangos que yo le defina a las distintas variables. Bueno, esto básicamente es lo que yo les estaba diciendo recién. Se va jugando con set de parámetros. Hay algunos que ya están relacionados, que no tiene sentido jugar. O sea, si yo juego con gamma, no tiene sentido que juegue con E, porque E está relacionado con gamma. Y puedo encontrar alguna relación entre E y phi. Entonces se la meto al modelo y entonces tiene que jugar con menos cosas. Si existe una relación entre E y phi. Si le puedo definir esas relaciones, el modelo va a jugar con menos cosas, va a obtener un resultado más rápido. Bueno, ahora vamos a ver qué es LRFD, que es lo que se usa en la mayoría de los reglamentos hoy en día. Esto que yo les dije es algo que ustedes usarían con un programa un programa de computación. El LRFD es un método de cálculo, un método de diseño, que consiste en la capacidad achicarla por un determinado factor. O sea, la resistencia del suelo, achicarla y minorarla. Y la demanda, aumentarla. O sea, el peso, decir, en realidad pesa más. ¿tá? O sea, por ejemplo, suele usarse un coeficiente de 1,35 para los pesos. Entonces, si yo tengo un gamma de 1,8 del suelo, digo, no es 1,8, es 1,8 por 1,35. ¿Por qué? Y bueno, porque es el método este. Ahora, después vamos a ver de dónde sale. O vamos a intentar entender de dónde sale. Pero la realidad es que yo aumento las acciones. Si fueran las cargas, si hay una carga, el peso de un vehículo acá arriba, lo que sea, todo eso lo incremento por un coeficiente de mayoración. Y las resistencias del suelo las minoro, las achico por otro coeficiente, en ese caso de minoración. Y lo que tengo que ver es que la resistencia minorada, este C es menor que 1, este RF es menor que 1. O sea, la resistencia minorada tiene que seguir siendo mayor o igual que la carga o la demanda mayorada. Es como si usáramos coeficientes de seguridad parciales, que no es lo mismo, pero es como si usáramos un coeficiente para las cargas y otro coeficiente para las resistencias. Bueno, entonces, los coeficientes de cargas, los LF, load factor, la L es de load. Los coeficientes de carga son más que 1. ¿Y de qué dependen? Y que no conocemos bien el peso del suelo. Tenemos una idea, pero no lo conocemos exacto. Lo mismo si hubiera una sobrecarga de uso, por ejemplo, un vehículo acá arriba. Tampoco lo conocemos porque no sabemos, el vehículo puede cambiar. Y es más, puede cambiar más que el peso del suelo. Entonces, de hecho, vamos a usar un coeficiente para cargas muertas y vamos a usar otro coeficiente para cargas vivas, para sobrecargas. Y los resistance factor, o sea, los factores de resistencia que minoran a la resistencia, dependen de que, la verdad, no sabemos bien cuánto vale 6 phi. Tenemos una idea de qué, de un estudio de suelo que se hizo acá.
Y bueno, ¿y qué sabemos? Si el suelo de acá es el mismo que el de acá. Y no sabemos, lo estamos asumiendo. Entonces hay variaciones. Ahora, esto, ustedes van a elegir un reglamento y el reglamento les va a decir, usen LF 1.35 y usen RF 0.8. Chau. El método que ustedes elijan ya les va a decir cuánto valen estos valores. ¿Tá? La norma que ustedes elijan ya les va a dar esto. No es que se tienen que volver locos pensando qué ponerle acá. Ya está definido por el método de cálculo. En Argentina están trabajando en este momento, Alejo es uno de los que está trabajando, para definir la norma de capacidad de carga con este método. Pero para eso hay que hacer lo que viene a continuación, que es el análisis probabilístico para poder definir esos valores. Bueno, eso de vuelta se hace estos análisis de Monte Carlo, donde se ponen los valores que pueden variar, en qué rango pueden variar, y se analizan un montón de resultados posibles. Acá estamos analizando en un gráfico. Esta línea implicaría que las cargas son iguales a la resistencia, o sea, se rompe. Cualquier punto que esté en esta línea se rompió, donde Q es igual a R. Yo siempre busco que la resistencia sea mayor que Q, que la carga. Entonces quiero estar de este lado del problema. Y entonces hago un análisis de Monte Carlo y encuentro una nube de puntos. Defino mi probabilidad de falla que puedo aceptar y esos serían los puntos que yo obtengo del otro lado. O sea, todo lo que está de este lado es rotura, se rompió el suelo. Entonces digo, bueno, yo puedo aceptar un 1 por 1000. Ok. Entonces puedo tener el 1 por 1000 de los puntitos de este lado. Si me da más, bueno, tengo que cambiar las cuentas. Tengo que buscar que la suma de todos estos puntitos sea el 1 por 1000 de todos los puntitos. Cuando eso se cumple, busco el valor medio y digo, bueno, el valor que me haría que esto falle sería este de acá. Y el valor medio es este. Bueno, esta diferencia es el coeficiente de minoración de la resistencia. Y lo mismo cuando lo analizo de este lado. Digo, bueno, el valor que haría que esto falle sería acá. Bueno, entonces comparo este valor con este y ese es mi coeficiente de mayoración de las cargas. De ahí salen esos coeficientes que yo les digo, ustedes no tienen por qué preocuparse mucho porque se lo van a dar la norma. Hoy en día no hay una norma de esto en Argentina, pero hay en otros lados. Y eventualmente en unos años ya la tendremos. Pero esto es con lo que están trabajando para definir esos coeficientes. Bueno, entonces, algo muy bien hecho, cuando tenemos un programa que lo haga, es hacer esto Monte Carlo, hacer el método de Monte Carlo y obtener la probabilidad de falla. Para eso hay que hacer millones y millones de cuentas, tiene que hacer. Entonces, un programa potente usaría este método. ¿Y qué usaría? Y el mejor de los métodos de cálculo. ¿Cuál sería este? Morgenstern Prey, el que tenía la mayor cantidad de variables. Bueno, veamos un poquito lo que implica un sismo en un talud. A ver, un sismo es algo que mueve horizontalmente el suelo. Entonces el modelito que se usa es este que está acá. Es el modelo de Newmark. Es un plano inclinado, pero que tiene como unos rodicitos, o sea que se puede mover de costado. Para simular el sismo. Entonces decimos, bueno, yo tengo un bloquecito acá arriba. Si este ángulo beta es menor que phi, el bloquecito no se cae. ¿Se acuerdan que en un momento yo le dije el factor de seguridad en un talud infinito es tangente de beta dividido tangente de phi? Donde beta sea igual a phi, estoy justo en la falla. Por eso tangente de beta es igual a tangente de phi, el coeficiente de seguridad me va a dar 1. Ahora, si beta empieza a ser cada vez más chico, el coeficiente de seguridad se me empieza a agrandar. Si el beta es menor que el ángulo de fricción interna, el bloque no se cae, está en equilibrio. Ahora, si beta es más chico que phi, pero a la vez le agrego una fuerza, ¿qué fuerza le puedo poner hasta que el bloque se caiga? Bueno, si hacen la cuentita, le va a dar esto. Acá está esquematizado una
cuando yo calculé este TS, que es la fuerza que yo le tendría que poner al bloquecito para que sí se caiga, bueno, llego hasta un determinado punto con ese TS. Entonces, si yo uno este es el peso del bloquecito. Si yo trazo una línea punteada acá, cualquier manera de llegar a esta línea punteada implicaría llegar a la rotura, o sea, llegar a que el bloquecito se caiga. Entonces, si ahora le saco el TS, pero le meto un sismo, el sismo es una aceleración horizontal, es esto que está acá, una fracción de la aceleración de la gravedad. 0,1, 0,2, 0,3, por ahí más o menos depende del sismo que yo le meta. Es la fracción de la aceleración de la gravedad que yo puedo tener en horizontal. En vertical no me importa mucho. En horizontal me importa más. Y de hecho el sismo hay alguna componente vertical, pero mayormente la horizontal es la que nos molesta a nosotros. Entonces, otra forma de llegar a esta línea punteada, si yo le meto una aceleración horizontal, ahora la fuerza que le tengo que poner acá es más chiquita. Ahora no tengo que agregarle TS, ahora le tengo que agregar solo T sub D, para que se me caiga. Pero a lo mejor si yo le agrego más fuerza, más aceleración, en algún momento solo con la aceleración se va a caer el bloquecito, sin necesidad de meterle esta T. Pero bueno, acá está expresada cuánto tendría que ser la T en el caso de que haya un sismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Dice, bueno, yo le voy a meter un sismo a este bloquecito, y los sismos no es una aceleración constante, es ida y vuelta, o sea, es una vibración. Entonces, me vibra para un lado, me vibra para el otro. Y me va cambiando los valores de la aceleración, no es siempre constante tampoco, aumenta, baja. Entonces, lo que hace es, si acá graficamos la aceleración, busca cuál sería la aceleración que haría que el bloquecito se caiga. Me vuelvo para atrás, la aceleración, esa lambda c, sería el lambda que me lleva hasta acá. Sin el t, ¿cuál sería el lambda que haga que yo llegue a este punto? O sea, busco acá, pongo esto a 0 y busco qué lambda tengo. Que haga que el bloque se caiga. ¿Ah? Entonces, cuando yo tengo aceleraciones por arriba de ese lambda crítico, el bloque se mueve. Y el bloque, a mí no me importa cuándo suba el bloque, porque no va a subir. A mí me importa solo cuando se mueve para abajo. Entonces, trazamos acá. Este sería el gráfico de la aceleración horizontal. Entonces digo, bueno, el lambda crítico es este de acá, esta punteada. Entonces, todos los valores que están por arriba son los que van a hacer que el bloque se mueva. Los valores que están por abajo van a hacer que no se mueva, o eventualmente, si están muy acá, van a hacer que el bloque quiera subir. Pero eso no me va a importar si quiere subir, porque no va a subir. Entonces, ¿qué hacemos? Estos picos los integramos en el tiempo y obtenemos las velocidades, que son estos dibujitos de acá. Y si los volvemos a integrar en el tiempo, obtenemos los desplazamientos. Y entonces llegamos a esto. Esta sería la ecuación que nos daría los desplazamientos que tiene ese bloquecito frente a un sismo. ¿Ah? Todo este es el modelo de Newark. Ahora, esto llevarlo a una presa, por ejemplo, que tenemos 2 taludes, y es donde es muy importante analizar esto. A esto hay que agregarle, para terminar de resolver el problema, bueno, que hay distintas masas en función de la altura. No es lo mismo un espesor, este que está acá rayado, de suelo, tiene una masa, y acá abajo tenemos otro espesor distinto con más masa. Entonces empiezan a aparecer distintos modos de vibración, y hay algún efecto de las puntas de la presa que va a vibrar con algún modo de vibración distinto. Bueno, esto complejiza mucho todo, pero la base es lo que vimos hace un ratito con el bloquecito. Y, en definitiva, esto se termina resolviendo con algún programa, que lo que nos va a decir no es si se cae o no se cae la presa, sino cuánto va bajando. En la medida que vibra esta presa, se va asentando. Porque, a ver, los granitos de suelo sí a lo mejor fallan, algunos ruedan, algunos caen en el talud, pero no es que se va a caer hasta abajo todo. Va a caer, vuelve a cambiar la aceleración horizontal y se frena.
Entonces, el resultado de todo esto es que después de aplicarle un sismo a una presa, a lo mejor bajó 6 centímetros. Bueno, es importante saber cuánto baja porque supuestamente la presa está conteniendo agua. Y si baja mucho, se nos va a ir el agua y se rompe la presa. Entonces, sí es importante saber cuánto baja y puede ser peligroso si baja mucho. Acá hay algún método simplificado, con curvas, de entrar de una manera, ver las relaciones de aceleraciones, etc. Sepan que está, si algún día lo tienen que usar, lo buscarán y entenderán un poquito más cómo funciona. Y acá hay una modelización de esto. A ver si... Ahí está. Fíjense lo que le están poniendo un sismo a una presa. Y a ver qué es lo que está pasando. Y fíjense que lo que va a pasar es que se va deformando y va bajando. Vamos a ver este de acá. Esas son tensiones que están ocurriendo cuando está el sismo. Vamos a ver si puedo hacer correr el de abajo. Me vuelvo acá y vamos a darle acá. Bueno. Está muy chiquito en la pantalla, pero esto está bajando. La misma simulación ahí se nota más. ¿Ah? O sea, después del sismo, vemos acá que la presa va bajando. Bueno, bajó tanto. Y eso es lo que más ese es el valor que estamos buscando de toda esta modelización. Bueno, sigamos. Vamos a ver, para terminar rápidamente, qué pasa con las rocas. Bueno, una roca puede ser un macizo rocoso que esté muy fragmentado, que tenga discontinuidades por todos lados, y entonces ahí no hay mucha diferencia con los suelos. Se analiza igual que todo lo que ya vimos hasta ahora. Donde se analiza distinto es cuando hay menos discontinuidades, no está tan fragmentada esa roca, no son todos pedacitos de roca, sino que claramente hay bloques, y entonces podemos tener distintos tipos de falla. Falla plana, como este caso, donde hay un bloque que se patina. En cuña, cuando tengo dos familias de discontinuidades que hacen que haya un bloque que tiene forma de cuña que se pueda caer. O vuelcos de rocas. Y vamos a ver un poquito esas condiciones. Vamos a ver la falla plana. La falla plana se da cuando el ángulo de la discontinuidad es menor que el ángulo del talud. ¿Ah? Estas serían nuestras discontinuidades que ya están generadas en el macizo. Si este sería el ángulo del talud, este bloque puede fallar. Este bloque o otro bloque que esté más arriba, como se ve acá. ¿Ah? El ángulo de las discontinuidades es menor que el ángulo del talud. Entonces pueden haber bloques que quieran patinar y caerse. Si en el límite donde es igual, no hay nada que se vaya a caer acá. Y si es mayor, por ejemplo así, bueno, tampoco, no hay nada que pueda patinar y caerse. Para que pueda patinar un bloque y salirse del talud, el ángulo de la discontinuidad tiene que ser menor que el ángulo del talud. ¿Tá? En estos casos sí podría darse. ¿Y qué se analiza? Bueno, se analizan como hicimos, más o menos como hicimos con el bloquecito, es ver todo el peso de esta masa, lo descompongo en la normal al plano, en la horizontal, y bueno, y veo a ver en qué situación estoy respecto de las tensiones que harían que esto falle. Entonces, si comparo esta fuerza con la integral de toda la resistencia acá, bueno, puedo definir el coeficiente de seguridad, justamente como eso, como la resistencia de toda esa fuerza, de todas las tensiones integradas acá, o de esta fuerza, respecto de la resistencia en la parte de abajo. Bueno, y ese sería mi coeficiente de seguridad. Lo dije al revés. La resistencia respecto de la carga. Si lo graficamos en un diagrama sigma-tau, bueno, en el caso que yo estuviera acá, donde sigma y tau me dieran justo acá, bueno, esto se va a caer. O está justo en la falla. Si el sigma, que es la carga normal dividido toda el área, si ese sigma está por debajo
la combinación de sigma y tau están por debajo de esta recta de resistencia intrínseca, no se va a caer. Estoy analizando tensiones tangenciales en el plano de falla. No estoy planteando un círculo de Mohr, no estoy planteando un estado tensional, estoy viendo cuál es la tensión en este plano. Entonces comparo la tensión tangencial en este plano con la máxima que podría tener, que es esta. ¿Ah? Bueno, entonces acá es un caso más general donde además se le agrega la existencia de una red de filtración con tensiones del agua, tensiones neutras, en el plano de la falla y en alguna fisura que pueda haber por atrás. Entonces la fisura esta llegaría hasta acá y esta sería la presión neutra del agua contra la fisura y esta sería la presión neutra en el plano de falla de este bloque que querría caerse. Entonces, si yo hago la sumatoria de todas las tensiones, digo, bueno, en realidad yo arrancaría de un punto como este, pero a esto, donde tengo un tau y un sigma en el plano de falla, entonces es este mi estado tensional en el plano de falla, y a esto le agrego qué pasa con la tensión del agua neutra, me reduce las tensiones normales, pero me mantiene las tangenciales, porque es solo normal al plano, ok, entonces le resto cuánto es esa tensión normal. Le resto, por ejemplo, la tensión del agua también, pero esta fuerza B ahora la descompongo en una normal, o en la dirección del plano, y una perpendicular a la dirección del plano. Entonces esto me genera un sigma B, que se lo descuento, porque el agua me descuenta presiones, y un tau, por culpa de B. Y entonces llego a este punto, y eso haría que esto se caiga. O sea, algo que estaba quieto acá, cuando vino el agua, hace que se cae. Bueno, ¿qué alternativa tengo para que no se caiga? Bueno, por ejemplo, ponerle un tensor, que es esta barra con una tuerca, bueno, que le introduce una fuerza T, con esta dirección que está definida. Bueno, esa fuerza T tiene dos componentes, una normal y una tangencial. Bueno, si le agrego esas componentes a este estado tensional, llego hasta acá. A ver, T dividido toda el área, ¿no? Estamos hablando de tensiones acá, o sea, esta T normal al plano, o sea, la componente así, normal al plano, dividido toda el área, eso sería esto, sigma T. Y la componente paralela al plano, dividido toda el área, sería tau de T. Bueno, entonces llego a un determinado estado tensional que ahora es estable. Entonces todo lo que está acá abajo de esta recta es estable, todo lo que está arriba es inestable. Esta sería la ecuación de ese factor de seguridad. Acá todavía no está puesto el tensor, en esta sí está puesto el tensor. Está agregado el tensor. Entonces, esto es conceptualmente, este esquema es conceptualmente lo que estamos haciendo con estas fórmulas que están acá. Bueno, este es un ejemplo de falla plana, algo que dijimos, hay bloques que pueden patinar y salirse del talud. En cuña, el concepto es el mismo que el que vimos recién, la matemática es más complicada, porque tengo dos direcciones que analizar. Y hasta acá vamos a llegar con esto. Esta es la matemática. Ahora, el volcamiento es cuando el ángulo de la discontinuidad sale del talud. Pero sale para el otro lado. Entonces yo tengo bloquecitos que se pueden volcar. Y algunos se volcarán y otros no, porque si tengo bloquecitos petizos, esos van a intentar deslizarse más que volcar. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad de este bloquecito no es, o sea, está dentro del punto de apoyo de este vértice. Si mi peso pasa por acá, no va a querer volcarse. Ahora, en un bloque grande, el peso de este bloque que pasa por el centro de gravedad está del lado de afuera del punto de apoyo, entonces va a querer volcarse. Entonces dependerá si son peticitos o no. Entonces fíjense que en este gráfico, por ejemplo, graficaron. Estos que están rayaditos así quiere decir quieren deslizarse. Estos quieren volcarse.
Y estos que están acá arriba son estables. ¿Por qué? Porque no tienen ningún otro arriba que los quiera hacer caer. Estos de acá se caerían por culpa de estos de acá que se quieren volcar. Si estos de acá no tuvieran estos, se quedan quietos. Bueno, eso se termina analizando con algún gráfico que ya analiza esto y en función del ángulo, de la discontinuidad y de la relación de lados, les va a decir si son estables o no, si van a girar, acá, si van a girar, si son estables, si se van a deslizar o si se van a deslizar y girar. Entonces pueden analizar bloquecito por bloquecito y ver qué les va a dar con este gráfico. Bueno, acá hay un ejemplo de, por ejemplo, algún bloque como estos que están así, que querrían girar y caerse. Si analizamos esto todo así grandote, esto querría deslizarse, pero acá empezamos a ver algunos bloques que querrían girar y caerse. Una foto de una falla global en roca. Fíjense que acá sí se produjo algún deslizamiento similar a lo que analizaríamos en suelos. Entonces, esto ya se los había dicho, las fallas globales en roca se analizan como lo mismo que vimos en suelos. Y tienden a tener superficies de fallas circulares. Acá hay un ejemplo de un programa que hizo un cálculo de esto. Y este es un programa más sofisticado al que le ingresaron las dirección de las discontinuidades. Y tuvo en cuenta que la superficie de falla que se quiere generar, en algunos casos tiene que atravesar la roca sana, o sea, no siempre va por una discontinuidad, se va saltando de una a la otra, y acá hay que agregarle la resistencia en ese lugar del puente de roca que tendría que romper. Bueno, esto es un cálculo más sofisticado todavía. Bueno, con esto estamos. Si quieren ver algo de esto de vuelta, si no, si quieren aprovechar alguna cosa para el parcial, y si no, nada, nos volvemos a ver a las 5:30. En el campus, el parcial les va a aparecer, le tendría que aparecer 5:20. Yo lo voy a publicar, por si no aparece, lo voy a publicar acá. Por si falla algo del sistema, lo voy a poner acá en pantalla, a esa hora también. Así que de cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer. También me voy a quedar conectado por si tienen alguna duda del enunciado o algún problema que tengan. No lo van a poder hacer o sea, no pueden presentar una salida de MATCAD. ¿tá? O sea, lo quieren hacer con MATCAD, perfecto, pero presentan un PDF o alguna cosa de esas, o sea, no algo que se pueda, no algo editable, ¿tá? O sea, y lo ideal es que lo hagan a mano. Que lo hagan a mano, le sacan una foto y lo presentan. ¿Tenemos que poner el DNI en la primera hoja como la otra vez? Sí, tienen que poner el DNI, la foto de ustedes, todo igual que la vez pasada.